movimiento ondulatorio. El movimiento ondulatorio consiste en que es considerado como una transferencia de energía sin la necesidad de algún objeto o mediante algún otro proceso. Como tal, en sí son ondas que transmiten como tal energía, que consiste en propagarla de un punto a otro específicamente o variadamente, puede ser, depende de las circunstancias. Un ejemplo claro, como nos lo explicó el maestro, son en sí los terremotos, porque técnicamente, como son luego las placas, se mantienen en constante movimiento, pues luego al chocar generan dicha energía que como que va subiendo a la superficie y se va alargando conforme a la planitud, ¿crees? No sé muy bien. En eso consiste el movimiento ondulatorio, que en las ondas consisten en que transfieren la energía. En sí, eso es lo básico. Un dato curioso es que también aquí, un dato curioso que es conforme a bueno, que tiene que ver con relación con la, el movimiento ondulatorio, con los terremotos, es que ¿cómo se llama? En Oaxaca, que es bueno el ejemplo que usó el profesor, está conectada con una placa llamada la placa de Cocos, lo cual claro es de suma importancia y que esa casa se activa, la cantidad de energía que llegaría a mover es bastante grande. Bueno, eso sería todo por mi parte y ahora dejo a mi compañero con los siguientes temas de las variantes del movimiento ondulatorio. Eh, Buenas tardes. A mí me tocó explicar sobre movimiento ondulatorio. ¿Qué es el movimiento ondulatorio? El movimiento ondulatorio puede eh, ser a partir de ondas. O sea, por ejemplo, damos un ejemplo de que dejamos caer una gota de agua y esta va a producir ondas que se van a esparcir. También otro ejemplo de movimiento ondulatorio puede ser el de un trampolín. El- la elasticidad del trampolín es un movimiento ondulatorio. Hay varios tipos de movimiento ondulatorio que se trata de ondas longitudinales. Lo que se produce es el medio de desplazamiento en la misma dirección de propagación y movimiento ondas transversales. De ondas transversales que estas producen el movimiento en una forma vertical hacia la dirección. Características del movimiento ondulatorio. La unidad de frecuencia que se usa para el movimiento ondulatorio son los hertz, que es que equivale a un ciclo por segundo. Y también se analiza el movimiento que en, en, perdón, en cuenta a los criterios tales como la elongación del nudo. El electromagnetismo. El electromagnetismo se considera una ciencia que se dedica a estudiar lo que son los fenómenos magnéticos junto con la electricidad. Bueno, muy cabrón. Bueno, un ejemplo, esto es un imán y en sí, como en la electricidad que tiene un negativo y un positivo y un negativo, o negativo y positivo, cualquiera de los dos, el caso es lo mismo, pero con otro nombre. Aquí es polar y aquí, y digo, polo norte, polo sur. Eso sí, consiste en que también incluso si se llega a romper, se sigue, o sea, se reestructura. Si tú lo rompes, este está en su propio polo norte y polo sur y este es lo mismo. Pero si en cambio tratas de la misma fuerza, no te va a dejar, o sea, la misma, que no son compatibles, perdón, o sea, te los va a desviar y no llegas a juntarlos jamás, porque mira, esa misma fuerza de que no son compatibles, las repele entre sí.
lo que hace que no llegue a pegarse. En cambio, si sigue estando en el mismo polo, pues se llega a pegar. Eso incluso se sucede con muchos de lo que se usa, de que también incluso si es un imán se llega a romper, la misma atracción que conlleva ya no es la misma. Y en sí eso también ayuda a generar la electricidad en los electrodomésticos. Normalmente en uno que vas a hacer, que se va a ver es en un horno de microondas. Ahí. Buenos días, profesor. Aquí me llamo Gustavo Enrique Rodríguez Moreno. Y aquí, pues, entre mis compañeros y yo, me tocó el tema del espectro electromagnético. Pero, ¿qué sería en sí el espectro electromagnético? A ver, ¿alguna idea? ¿Ninguna? Ay, bueno, tendré que decirlo yo. En pocas palabras, podría decirse que el espectro electromagnético sería, pues, a ver, pues todo tipo de radiaciones que hay en el planeta. Por ejemplo, los rayos X, que sirven para hacer todo tipo de placas y estudios, para saber lo que tienes dentro del cuerpo, si hay algo que te daña o no. También están los dichosos rayos gamma. Ahora sí que son ondas un poco más altas, capaz de viajar a unas distancias demasiado largas. ¿Qué tan largas? La verdad, ya se me olvidó. Ay, qué cabeza la mía. Pues en sí, también puede haber otros llamados los rayos ultravioleta. Esos son los que normalmente estamos expuestos a cada día. Son generados normalmente por los rayos del sol y podría decirse que pueden ser utilizados en diferentes áreas, pero normalmente en vez de ocuparla intentamos protegernos de ella. Como por ejemplo, ay, ¿dónde están? ¿Dónde están? Aquí están. Estas gafas sirven perfectamente para bloquear la luz del sol y así los rayos ultravioleta. ¿Qué tal? Además de que son bien decorativas, ¿no? Ay, pues bueno. De otra forma, pues también están los rayos infrarrojos. Esos son rayos, esos tipo de rayos, pues en sí son de los más tenues, de los que casi no se ven. Por ejemplo, un ejemplo, a ver, ¿cuál sería? ¿Qué máquina usa rayos infrarrojos? Por ejemplo, en algunos tipos de resonancias que yo tengo entendido, ahí puede ser un claro ejemplo de pues rayos infrarrojos. Ay, es que se me fueron los ejemplos. ¿Qué puedo decir? Y por último, podrían estar las ondas radioeléctricas. Esas normalmente las vemos como ondas de radio y se ve obviamente en el radio. Así podemos sintonizar diferentes tipos de, pues, ¿cómo decirlo? Sonidos como los que se transmiten en las estaciones de radio. Dan noticias, dan música y todo tipo de cosas que te podrían interesar. Ay, qué chida explicación, ¿no? Ay, pues bueno. A ver, ¿dónde hay uno? Por ejemplo, este es un radio y funciona perfectamente para sintonizar todo tipo de ondas que se emiten desde las estaciones de radio. Y no puede ser, no tiene pila. Ay, Dios mío. En fin, pues ahora sí que este es un pequeño resumen de los tipos de, ahora sí que los tipos de rayos que son relacionados al electromagnetismo. Espero que lo hayan disfrutado. Vaya, qué desastre.